Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 52. ¿Crees que es una buena idea seguir adelante con el festival? Mitnick preguntó a sus compañeros mientras se sentaban alrededor de una mesa. Con el regreso de All-Might a la acción, podría verse como una chispa hacia la normalidad, afirmó Snipe. Personalmente, creo que es una bofetada en la cara para todos los padres que recientemente perdieron a sus hijos, declaró Eraserhead, sin miedo a dar a conocer su opinión. No importa lo que hagamos, habrá consecuencias, dijo Nezu, con las patas juntas. Si no hacemos nada, entonces les mostraremos a los delincuentes que no podemos superar la pérdida. Si lo tenemos, seremos analizados por no mostrar compasión por los estudiantes que hemos perdido. ¿Qué tal posponerlo?, sugirió Medianoche. Si tuviéramos que celebrar el evento en una fecha posterior, interferiríamos directamente con los exámenes de fin de año del estudiante, afirmó Eraserhead. Sobre un tema diferente, haga que se lo muestren a sus alumnos. Ya han seguido adelante, dijo Eraserhead, cortando a Snipe antes de que tuviera la oportunidad de terminar su pregunta. Eso es, no es saludable, dijo Snipe, luchando por encontrar la frase correcta. Me gusta imaginar que lloran en su propio tiempo, dijo Eraserhead, pasando los dedos por su peludo cabello. En clase, sin embargo, se centran en la tarea en cuestión y nada más. También me he dado cuenta de eso, agregó Mitnick. En las primeras clases de regreso, les había disminuido la carga de trabajo creyendo que no sería prudente de mi parte cargarlos con tanto trabajo tan cerca de un evento trágico. Esperaba que algunos de los estudiantes se atragantaran, detuvieran su trabajo o incluso derramaran una lágrima. En cambio, simplemente, hice lo que les pedí sin ni siquiera un indicio de emoción negativa. Si mantienen esta actitud, podrán irradiar positividad hacia quienes rescatan o los ciudadanos les temerán tanto como a los villanos, dijo Nezu. Es un pensamiento aterrador, pero que no podemos descartar. Estaba planeando que promulgaran cómo responderían a una entrevista después de una victoria decisiva más adelante en el semestre, pero ahora podría ser un mejor momento, dijo Mitnick. Llamaré a Uabami y veré si está disponible hoy. Eso parece razonable, devolverlos a la mentalidad de un héroe. A diferencia de, Snipe comenzó antes de alejarse. Eraserhead rápidamente decidió alterar el curso de la conversación antes de que alguien se quedara con ese pensamiento en la cabeza. ¿Has oído hablar mucho de Blood King?, preguntó a los otros maestros. Él lo es, luchando, dijo Mitnick, incapaz de encontrar el término correcto para describir adecuadamente lo que había visto cuando revisó a su compañero. Blood King se había negado a dar muchos detalles sobre la batalla en sí, explicando que había demasiada carnicería para describir completamente de qué era de lo que estaba siendo testigo. Sin embargo, sí explicó que, después de haberlo derrotado, la Liga le había permitido vivir. Él había sido el único héroe al que no habían matado. Habían querido que él diera testimonio de la devastación que habían causado. Querían que viera los cadáveres de sus alumnos. Querían que le contara al mundo los horrores que la Liga había logrado. Y había informado a los otros héroes de lo que había visto. El público no necesitaba conocer los detalles y, por lo que sabían, había perecido junto a sus hijos. Solo unas pocas personas selectas fuera de los Estados Unidos sabían que había sobrevivido al incidente. Desde entonces había estado aislado, incapaz de hablar con nadie excepto con sus compañeros más cercanos, e incluso ellos apenas pudieron sacarle algo más que un gruñido. Lo único realmente positivo que pudieron pensar con respecto a toda la situación fue que no había anunciado su retiro. Ninguno de los miembros de la facultad lo culparía si así lo decidía, pero como aún no había hecho nada por el estilo, tenían la esperanza de que algún día volviera con ellos.
Fue un rayo de esperanza, pero de todos modos fue esperanza. ¿Es esto correcto?, preguntó Eri mientras mostraba las cartas en las que había estado trabajando a la brava. Casi lo entiendes, dijo la brava, sonriendo alegremente. Estás progresando muy bien. ¿Puedes detectar el único error que cometiste? Eri dio la vuelta al periódico, con la cara arrugada hacia arriba, mientras miraba su trabajo y trataba de averiguar qué era lo que había hecho incorrectamente. ¿Hay alguna razón por la que le estás enseñando a leer y escribir en lugar de algo útil, como usar su don?, preguntó Stein, escuchando la lección que estaba sucediendo en la sala. Por lo que nos has dicho, su don puede curar eficazmente la extremidad amputada de tu amiga si se usa correctamente. Soy consciente, dijo Rin mientras tomaba un sorbo de su té. Sin embargo, mi razonamiento para hacerlo es triple. En primer lugar, Eri apenas conoce los conceptos básicos de lo que es ser una niña, algo que incluye su educación. ¿Cómo podemos esperar que pueda usar adecuadamente su habilidad cuando apenas puede deletrear su propio nombre? Eso enlaza directamente con mi segundo razonamiento. A pesar de lo adorable que es, su mente todavía está nublada por el miedo y el odio que la invadieron. El trauma no desaparece simplemente, pero con suerte, al aprender a ser un niño real, será un paso en la dirección correcta. Entonces, ¿cuál sería la tercera razón, señorita Rin?, preguntó Gentle mientras se sentaba en la mesa del comedor cercana. Shirou fue un idiota al que le cortaron el brazo en primer lugar, puede permanecer sin él hasta que haya aprendido la lección. Stein no pudo evitar reírse, incapaz de reprimir la leve sonrisa en su rostro. Sea como fuere, señorita Rin, pero te he visto hacer cosas extraordinarias con tu peculiaridad, dijo Gentle mientras agitaba una cucharadita en la taza de té frente a él. No hay nada que puedas hacer para ayudar a la joven Eri. Por mucho que odie admitirlo, no hay nada que pueda hacer, afirmó Rin. Sin embargo, el problema es que cada uno de sus recuerdos está vinculado a la pandilla y a lo que le hicieron. No puedo eliminar esas partes de sus recuerdos sin afectar directamente todo lo demás. Con partes tan grandes de su memoria borradas, es muy posible que todo colapse sobre sí mismo. Eso es muy desafortunado, dijo Gentle, bajando la mirada. Oh, bueno, supongo que eso significa que estamos atrapados con lo pequeño. Si estuvieras a punto de decir mancha de mocoso, amenazó Rin. Iba a decir bribón, declaró Stein, mirando a Rin que chasqueó la lengua y desvió la mirada. Como estaba diciendo, estamos atrapados con la pequeña pícara hasta que ella básicamente ha aprendido lo básico de la vida. Entonces, ¿qué? ¿Planeas enviarla a la escuela? Si no se ha dado cuenta, no somos exactamente material para padres y maestros con todos nosotros huyendo de la ley. Tan pronto como la dejemos en su primer día, tendremos enjambres de héroes persiguiéndonos. Si bien su notoriedad de hecho triunfa sobre la mía, dijo Gentle, levantándose de su lugar, le aseguro que la brava ha evitado la mirada del público hasta ahora y es más que capaz de escoltar a la joven señorita Eri a la escuela todos los días. Por favor, en su primer día le pedirán que describa su hogar y ella le explicará que vive con una bruja, un asesino en masa, un payaso y su asistente, respondió Stein. Y no es que podamos decirle que mantenga nuestras identidades en secreto o, peor aún, que altere sus recuerdos. Eliminar las únicas buenas influencias de su vida la dejaría sin nada más que ese horror. Antes de que los obligue a los dos a acorralarse por un tiempo, interrumpió a Rin antes de que Gentle tuviera la oportunidad de responder. Sé de qué estás hablando, Stein. Ha estado en mi mente por un tiempo. Incluso llevarla al parque representa un riesgo. No sabemos si quienes sobrevivieron y fueron arrestados por la policía han afirmado que su hija fue secuestrada de antemano. Es muy posible que estén atentos. Es imposible saberlo en esta etapa. Seguramente tal cosa habría estado en las noticias si fuera un caso así, proclamó Gentle. Y darle al público cualquier motivo para sentir lástima por los miembros de la Yakuza, es poco probable, se burló Stein. Concentrémonos en hacer que Eri esté saludable tanto física como mentalmente, dijo Rin. Después de eso, descubriremos qué es lo mejor para ella. Los dos hombres en la habitación pudieron decir por el tono de voz de Rin que ella ya tenía una idea sobre lo que podría ser mejor para ella y que no le gustaba.
Toshinori se sentó en los confines de su oficina, revisando los últimos artículos que se habían escrito sobre su reciente reaparición. O, para decirlo sin rodeos, su negativa a hacer un comunicado de prensa después de darse a conocer. Había dado las gracias muy contundentes por el mensaje de buenos deseos a los millones de personas que siguieron El consenso general sobre su regreso había sido mayormente positivo y el rumor general sobre el hecho de que había pasado el tiempo recuperándose de su batalla anterior estaba haciendo el circuito con éxito. Sin embargo, partes de eso habían sido descartadas por los estudiantes de la OA cuando se les preguntó cómo era tener a Olmec de regreso como maestra. Dado el poco tiempo que le quedaba en su forma muscular, no podía darse a conocer a los estudiantes. Eso en sí mismo había hecho que los rumores volvieran a girar y la teoría más importante hasta ahora era que estaba preparando su próximo asalto inesperado contra una organización criminal. Continuó diciendo que cualquier atención no deseada podría alertar a dicha organización sobre su paradero y el conocimiento de que serían atacados y podrían planificar en consecuencia. En consecuencia, la delincuencia a gran escala se había reducido en un 17%. Ahora, sin embargo, con cada día que pasaba, las voces de los menos convencidos se hacían más fuertes y le resultaba más difícil ignorarlo. La población necesitaba saber que estaban a salvo, pero cada vez le resultaba más difícil hacérselo saber. Sin embargo, con la liga de villanos aún suelta, su garganta se secó sabiendo que si les decía que estaban a salvo, entonces estaría mintiendo. Un golpe en la puerta lo alertó sobre la compañía que había estado esperando. «Entra», llamó, girando la silla de cara a la puerta. «¿Querías verme?», declaró Shirou, cerrando la puerta detrás de él. Tomó un par de segundos más de lo esperado, ya que los dedos mecánicos dudaron un momento en soltarse del mango. «Quería ver cómo está funcionando su nueva extremidad», dijo Toshinori. «Dudo que eso sea todo», dijo Shirou mientras me movía a una silla cercana y tomaba asiento. «Tienes razón, no lo es. Sin embargo, sigues siendo uno de mis alumnos y me gustaría que me diviertas», dijo Toshinori, dándole a Shirou una sonrisa sincera. Shirou soltó un ligero jadeo de aliento. Si bien es capaz de operar en los niveles más básicos, pasará algún tiempo antes de que pueda siquiera considerar entrar en batalla con él, reconoció Shirou. El brazo había sido instalado el día anterior y automáticamente Shirou había considerado ante todo regresar a su campo de batalla sagrado, la cocina. Los otros adolescentes le habían dado el espacio necesario, pero habían observado desde lejos mientras Shirou se abría paso con dificultad en lo que debería haber sido la tarea más simple. Fue bastante fácil para Shirou desglosar por qué la extremidad mecánica no funcionaba de la manera en que lo hacía su extremidad real. Decenas, si no cientos, de miles de señales se transfirieron solo a través de la mano al realizar una tarea tan simple como levantar un cuchillo y cortar una zanahoria. Incluso si la tecnología era de primera línea, era prácticamente imposible que la mecánica imitara tales complejidades. Solo hubo la más mínima demora, pero para Shirou fue increíblemente notable. «Es lamentable escuchar eso», dijo Olmec, metiéndose los dedos debajo de la barbilla. «¿Crees que mejorará con el tiempo?» «Posiblemente», dijo Shirou. «Solo tengo que concentrarme en querer que este brazo logre algo medio segundo antes de que realmente necesite que suceda. Midoriya ya se ha ofrecido a ayudarme». «¿Cómo es eso?» «Jugando a atrapar». Toshinori asintió entendiendo. Era un concepto simple, pero podía imaginar las dificultades. Tener los dedos cerca de una pelota en el momento preciso en que golpeó la palma no fue algo que ocurriera instantáneamente y si tuviera que considerar un retraso menor, serviría como un buen entrenamiento. ¿Había alguna otra razón por la que me arrastraste fuera de clase?, preguntó Shirou. «De hecho, te traje aquí para que puedas escuchar a tus compañeros de clase», dijo Toshinori, dándose la vuelta y presionando varios botones en su teclado antes de que apareciera en la pantalla una imagen de la tarea en la que estaban participando. El audio comenzó justo cuando Todoroki concluyó su discurso, el adolescente bajó del escenario. Shirou levantó una ceja, pero permaneció en silencio, esperando que todo pudiera continuar. «En los próximos años, estos niños serán llamados a la acción y los has preparado bien para eso», dijo Olmec cuando Hiro subió al escenario. Uwawami comenzó la entrevista.
Ninguno de los profesores puede negar el hecho de que has sido una influencia positiva con respecto al rápido aumento de la fuerza de tus compañeros. Pero, dijo Shirou, sabiendo que probablemente había otro lado en esto. Bueno, podría ser más fácil para ti escuchar, dijo Olmig mientras subía el volumen. Harpone Jack, felicitaciones por salvar a los niños de su autobús secuestrado. ¿Cómo lograste mantener a los niños bajo control en lo que debió haber sido un evento traumatizante? Preguntó Uebami. Shirou observó cómo Hiro se congeló visiblemente ante la pregunta antes de endurecerse. Les dije que mantuvieran la calma, que los salvaría antes de detener al villano, respondió ella. Y eso hiciste, pero ¿era realmente necesario usar tanta fuerza al derribar al villano? Los informes iniciales de los médicos indican que requerirá una cirugía extensa después del daño que les infligió y que, francamente, tienen suerte de estar vivos. ¿No deberías haber usado otro método para acabar con el villano? Preguntó Ubami, sondeando a Hiro. Por la seguridad de los niños, ninguna cantidad de fuerza era irrazonable, respondió Hiro. ¿No tienes miedo de que tus acciones puedan haber inspirado a estos niños a que está bien derrotar a un villano usando lo que algunos podrían llamar fuerza excesiva, siempre que obtenga los resultados? Una vez más, Hiro se congeló, pero antes de que Shirou pudiera escuchar su próxima respuesta, Toshinori apagó el audio. Hay una razón por la que te pregunté aquí en este momento específicamente, dijo. ¿Esperas que sin mi presencia allí, los estudiantes no intenten impresionarme?, respondió Shirou. Parcialmente, dijo Toshinori. Recientemente se notó que sus compañeros parecían haber pasado de la muerte de los de la clase 1, a un ritmo insalubre. Nos habíamos dado cuenta de que su mentalidad había cambiado gradualmente con su entrenamiento, pero ahora ha llegado a un punto en el que tenemos que intervenir. ¿Continuarían con esta línea de pensamiento? Lo entiendo. Toshinori se sintió bastante horrorizado por las palabras que salieron de la boca de Shirou. ¿Tú, entiendes?, repitió Toshinori como si requiriera confirmación. Soy consciente de que mis métodos son únicos y poco ortodoxos, dijo Shirou, recostándose en su silla. Los ajustes mentales que se requieren para adaptarme a mi entrenamiento requieren el fortalecimiento de la mente, la determinación de perseverar a través de cualquier desafío para lograr la meta y luego, una vez terminada la batalla, solo entonces pueden descansar. Tal héroe será criticado por la prensa y, como tal, brillará pobremente en la sociedad en su conjunto. En cuyo caso, ¿dónde encajas en todo esto?, preguntó Toshinori, con los ojos agudizándose. Simple, no lo hago. Sus ojos se cerraron y la tensión cambió rápidamente. Entonces no cambiarás, incluso si todos te odian por salvarlos. Todo lo que importa es que los salve, lo que se piense de mí después no me desconcierta, dijo Shirou. Muy bien, dijo Toshinori. Creo que eso es todo lo que necesitamos discutir. Shirou se puso de pie. No me importa si intentas llevar a mis alumnos a pensar con un método más tradicional, después de todo, la sociedad prácticamente lo exige. Sin embargo, antes de hacerlo, pregúnteles si eso es lo que quieren hacer o si quieren ser los primeros graduados de la UA en romper la tradición. Olmig no pudo decir nada, simplemente observó cómo Shirou salía de su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Una vez que estuvo solo, no pudo evitar dejar caer la cabeza en las palmas de las manos. Capítulo 53. Shirou yacía en su cama, lanzando una pelota de tenis hacia arriba y hacia abajo a un ritmo constante con su brazo metálico. Después de haber jugado efectivamente a atrapar con Midoriya durante una gran cantidad de tiempo, Shirou tuvo que admitir que su nuevo brazo no era ideal. Sin duda, era el pico actual en tecnología que la compañía había podido producir, pero esa pequeña ventana de tiempo entre el momento en que deseaba que los dedos actuaran y el momento en que realmente operarían era dolorosamente obvia. Dado que su estilo de lucha requería que dejara aperturas para que sus oponentes las aprovecharan y, en consecuencia, le permitieran contrarrestar, los microsegundos eran la diferencia entre la vida y la muerte. Los microsegundos no eran algo que pudiera calcular de manera efectiva. Si intentara activar su brazo robótico una fracción de segundo antes de tiempo, se presentaría una nueva apertura y se volvería vulnerable.
Si bien el enemigo promedio aún representaría una pequeña amenaza, era más que consciente de que había villanos más que suficientes en este mundo capaces de hacerle daño. Eso ni siquiera incluía los espíritus heroicos que el planeta crearía para lidiar con él si rastreaba la existencia de múltiples armas. Microsegundos fue tiempo más que suficiente para que lo aprovecharan. Un golpe en la puerta llamó su atención y su concentración flaqueó momentáneamente, haciendo que la pelota que había estado atrapando rebotara en la palma de su mano metálica antes de caer al suelo y botar. Shirou soltó un suspiro antes de responder. ¿Quién es? Es Hiro, ¿puedo entrar? Claro, está abierto, dijo mientras se empujaba a sí mismo a una posición sentada. La puerta de su habitación se abrió y Hiro entró. El héroe en entrenamiento se tomó un momento para mirar alrededor de la habitación de Shirou. Así que así es como es aquí, comentó antes de centrarse en Shirou. Me preguntaba, ¿había alguna razón por la que no estuvieras en la última clase del día? Olmig necesitaba una palabra, respondió Shirou honestamente. Te reuniste con todas las fuerzas. Exclamó Hiro, claramente no esperaba tales noticias. Ha estado ausente durante tanto tiempo, ¿cómo está? ¿Está todo bien? ¿Sabes cuándo volverá a clase? Hiro, cálmate, ordenó Shirou. El efecto se volvió inmediato cuando la boca de Hiro se cerró. En este momento, Olmig no puede desempeñar su papel de maestro debido a cosas fuera de su control. Cuando salga la verdad, espero que entiendas la situación en la que se encuentra. Hiro simplemente asintió con la cabeza en señal de comprensión, sabiendo muy bien que no debía entrometerse más en ese tema de conversación. ¿Había algo más que desearas discutir originalmente? Preguntó Shirou. Bueno, dijo Hiro, levantando los dedos para jugar con las tomas de sus auriculares. La lección que te perdiste fue que Uabami entró y ella estaba preguntando algo, preguntas difíciles en forma de entrevista. ¿Cómo encontraste difíciles estas preguntas? Preguntó Shirou, su mirada agudizándose. Bueno, ella nos puso a cada uno de nosotros en una situación en la que acabábamos de salvar el día, pero el método que habíamos seguido nos pintó de manera negativa. Simplemente, me hizo pensar que se trataba de lo que sucede cuando estamos fuera de aquí y de hecho como héroes profesionales. Nunca antes había estado en televisión y siento que hablar ante una audiencia de millones es mucho más intimidante que cualquier villano. Pararse frente a una cámara no es para todos, aseguró Shirou. Bueno, tenía más curiosidad por saber qué dirías en ese tipo de posición, dijo Hiro. De todos nosotros aquí, eres el que más ha experimentado, así que me gustaría conocer tu opinión. Muy bien, dijo Shirou. Hágame una pregunta y trataré de responder de la manera más natural posible. Oh, está bien entonces, dijo Hiro mientras trataba de calmarse para el papel que estaba a punto de interpretar. Shirou, los civiles se han salvado, pero algunos quedarán marcados de por vida debido a las heridas que infligiste a los villanos. ¿Tiene algo que decir al respecto? La gente está a salvo y los criminales han sido detenidos, eso es todo lo que me importa. De verdad, dijo Hiro. Entonces no te importa cómo reacciona la gente. Shirou podía asumir con seguridad que Hiro había abandonado rápidamente el papel de reportero. Hiro, durante mucho tiempo quise ser un héroe de la justicia. Quería ser la persona que se abalanzó y salvó el día. Sin embargo, para mí, un héroe era alguien que haría todo lo posible para rescatar a cualquiera que lo necesitara. Nunca quise ser un héroe por la alabanza y la adoración, quería ser un héroe por la única razón de salvar a la gente. Entonces, mientras salves a alguien, ¿estás contento? Sí, no importa lo que se diga de mí a mis espaldas por parte de civiles o héroes profesionales. No me importa si los que salvo están aterrorizados de mí o de mis métodos. Cuando los salvo, saber que han sido salvados es todo lo que necesito. Los salvo simplemente porque es lo correcto y no debería importar cómo lo haga. Eso es, dijo Hiro antes de apartar la mirada en sus pensamientos. Entiendo si es difícil entender, dijo Shirou. Cuando eras un niño viendo héroes en la televisión, siempre sonreían a la cámara y aseguraban a la audiencia que todo estaba bien. Los niños idolatran este comportamiento. Oírme decir que no me importa eso es una bofetada en la cara de la sociedad de héroes en su conjunto. Los héroes, para mí, siempre deberían centrarse en la seguridad de las personas.
No debería importarles la cantidad de prensa en la que han estado o la cantidad de visitas que alcanzó su último video. Creo que lo entiendo, dijo Hiro. Gracias por su tiempo. No hay problema, dijo Shirou mientras Hiro se despedía, dejándolo en sus pensamientos. Shirou sabía lo que la sociedad deseaba de aquellos que salvaron el día. Los niños jugaban con figuras de acción de sus héroes favoritos y tenían carteles en las paredes. Su imagen nunca estaría pegada dentro de la habitación de un niño. Después de todo, él no era un modelo a seguir para que los niños lo admiraran. Hiro se sentó en la sala de estar, su mente repitiendo todo lo que Shirou había dicho. Tratando de recordar sus primeros pensamientos sobre querer ser una heroína, se había imaginado a la gente corriendo hacia ella en la calle y queriendo tomarse una foto con ella para presumir ante sus amigos. Cuando era niña, sabía cuál sería su nombre de héroe y había descubierto cómo sería su autógrafo. Escuchar a Shirou decir descaradamente que nunca tuvo tales sueños o aspiraciones con respecto a los héroes fue un shock. Estaba completamente orientado a los objetivos, lo que fue algo inspirador. Sin embargo, ella no sabía si podía o no cortarse de esa manera. Quería ser conocida como una heroína que, cuando llegara a la escena, la gente supiera que estaba a salvo. Tal mentalidad requería que ella fuera bien conocida, que estuviera en el ojo público y que ya hubiera logrado una serie de hazañas. Si ella se llevara todo eso, todo el centro de atención y la adoración, podría seguir siendo una heroína. En esas circunstancias, ¿querría siquiera ser una heroína? Parece que tienes algo en mente. ¿Quieres compartir? Preguntó ácido, la burbujeante chica plantándose junto a Hiro. Estaba hablando con Shirou y él me dio bastante en qué pensar, respondió Hiro. Entonces está fuera de su habitación, dijo ácido, mirando hacia donde la cocina esperaba que estuviera en su dominio. En realidad, no, dijo Hiro, sabiendo de inmediato lo que estaba a punto de suceder. Espera, así lo estabas, comenzó ácido, juntando rápidamente las piezas. A la velocidad del rayo, agarró la muñeca de Hiro y saltó del sofá, arrastrando a Hiro con ella. Rápidamente tenemos que encontrar a Agakure y tienes que contarnos todo sobre la habitación de Shirou. ¿De qué colores eran las paredes? ¿Qué tipo de escritorio tiene? ¿A qué huele? De repente, Hiro sintió como si hubiera cometido un terrible error. Rin, Gentle y la Brava miraron la televisión mientras llegaba el último informe sobre los crímenes de la Liga de Villanos. Es probable que muchos espectadores esperaran escuchar que la organización criminal había sido aprehendida por las autoridades, pero no fue el caso. El grupo había atacado una prisión, diezmando al personal antes de liberar a los convictos encarcelados entre la población una vez más. El informe explicaba que varios héroes habían sido enviados al lugar, pero aunque se había capturado a un buen número de delincuentes, no estaba claro qué reclusos se habían escapado con éxito. El único aspecto positivo aparente era que Miko Toga, miembro de la Liga de Villanos, no había estado en esa instalación en particular. Esos gamberros, se burló gentilmente, frotándose la barbilla. Otro truco descarado a plena luz del día. Si se trataba de enviar un mensaje, era más que efectivo, dijo la Brava, con los dedos bailando sobre el teclado de su computadora portátil. El desdén que está creciendo actualmente en los foros es increíble, con mucha gente cuestionando si alguien es realmente capaz de derrotar a la Liga. Mantendría tus ojos en esos foros, afirmó Rin. Este tipo de conversaciones son las que el Meta Frente de Liberación querrá utilizar para ayudar a impulsar su agenda. El Frente Meta de Liberación. Repetida gentil curiosidad. No nos harán nada, de eso puedes estar seguro, pero eso no significa que los planes que tenían implementados simplemente desaparecerán, dijo Rin, recordando los intrincados detalles que había sacado de la mente de Curios. Ya estaba ideando una serie de formas en que Redestro intentaría hacer uso de la situación, pero dado su reciente intento de utilizarla a ella y a Stein, era probable que se utilizara un método diferente. Siempre que simplemente no quisiera desperdiciar miles de vidas por su tonta y pequeña causa. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó la Brava. No en un sentido directo, dijo Rin. No hay una forma real de combatir los pensamientos de los idiotas que pierden el tiempo escuchando las divagaciones de otros idiotas.
Es un campo de batalla en el que no podemos ganar, así que simplemente no lucharemos contra él. Hablando de pelear, he notado que Stein ha pasado una gran cantidad de tiempo en los niveles inferiores del edificio, haciendo todo lo posible para aumentar su destreza, declaró Gentle. Solo puedo asumir que lo está haciendo porque, aunque no podemos luchar en el campo de batalla en línea, participaremos en otra batalla en algún momento. Por mucho que quiera decir lo contrario, se está preparando para las situaciones más probables, dijo Rin. Puede que no esté en la cima de la agenda de la Liga de Villanos, pero es posible que algún día se dirijan a este edificio. ¿Por qué harían eso?, preguntó Gentil. ¿Es porque resistió el ataque durante la batalla que tuvo lugar?, preguntó la Brava. Precisamente, dijo Rin, caminando hacia la ventana y mirando hacia el paisaje que había sufrido la destructiva lucha. Este edificio protegió la vida de miles de personas que de otro modo habrían quedado atrapadas en la explosión. La gente todavía no sabe por qué resistió el ataque y proclaman que fue un milagro o el uso de un capricho de alguien que deseaba permanecer desconocido. Estoy seguro de que ustedes dos conocen el santuario que se ha erigido en la base del edificio. Tanto Gentle como la Brava asintieron, sabiendo los dos que era más que un poco difícil ignorar la exhibición cada vez mayor. Como resultado de que este edificio se convierta en un símbolo, es probable que algún día la Liga quiera derribarlo. Si bien pude protegerlo de todas las formas de daño físico, eso no significa particularmente que sea impermeable a la destrucción. Si bien puedes contrarrestar una sola peculiaridad, es imposible que consideres todas las opciones posibles, resumió la Brava. El silencio de Rin después de su comentario fue tan una respuesta como cualquier otra. Si bien eso es comprensible, había otra razón para mi declaración previa, dijo Gentle. Reconozco que lo que dijiste sin duda tiene mérito y hay una razón justificable para que Stein elija pasar sus días perfeccionando sus habilidades. Sin embargo, mi preocupación es que la joven señorita Eri haya optado por verlo hacerlo. Dadas sus circunstancias previas, poner límites a lo que puede hacer en la comodidad de su propio hogar sería perjudicial, dijo Rin. Además, no hay nada de malo en que ella salga con él. Debido al hecho de que Gentle y la Brava no habían pasado tanto tiempo de calidad con Stein como Rin, les resultó difícil entender su declaración. Esquiva, ordenó Shirou, lanzando el huevo que había estado sosteniendo hacia el estudiante de segundo año. Dicho estudiante logró hacerlo por los márgenes más estrechos, rompiendo el huevo contra la pared detrás de ellos antes de tropezar hacia la siguiente parte del curso que Shirou había establecido. Esquiva, gritó Shirou de nuevo, antes de tirar el huevo. Este estudiante no tuvo tanto éxito en evitar el proyectil. Parece que te estás divirtiendo, dijo Mirio, el estudiante de tercer año que se pavoneaba mientras, afortunadamente, todavía vestía su atuendo escolar. Supongo que podrías decir eso, dijo Shirou, levantando otro nuevo con su brazo metálico y apuntando. Dodge. No esquivaron a tiempo. También estás usando esto como entrenamiento, resumió Mirio. Ejercita tu nivel de control con tu puntería. No solo eso, sino que si intentas agarrarlos o lanzarlos con demasiada fuerza, se romperán antes de alcanzar tu objetivo. Shirou sabía que Mirio tenía toda la razón, sin embargo, considerando que previamente había reforzado ligeramente los huevos, las probabilidades de que se rompieran en su mano se habían reducido significativamente. Todavía eran más que capaces de romperse en el impacto al chocar con un estudiante, lo último que quería era que los adolescentes intentaran explicar cómo un huevo les había roto las costillas. Plantearía demasiadas preguntas. Preguntas entretenidas, pero preguntas al fin y al cabo. ¿Había alguna razón por la que estás aquí?, preguntó Shirou antes de apuntar al siguiente estudiante. Dicho estudiante logró evitar ser golpeado. ¿Necesito una razón para ver a mi hijo menor?, preguntó Mirio juguetonamente. Sí. Guau, habla de una respuesta contundente, se rió entre dientes Mirio. Con el reciente ataque a la prisión, se le ha pedido a la agencia en la que trabajo que ayude a rastrear la ubicación y el paradero de la Liga de Villanos. Como alguien que los ha encontrado, me preguntaba si podría tener alguna idea sobre el tema. Shirou hizo una pausa en sus acciones antes de devolver el huevo que había estado sosteniendo al cartón.
Se están volviendo audaces, pero eso no significa necesariamente que hayan crecido en coraje, dijo Shirou. Todo su propósito en este momento parece lograr que el público los trate como la amenaza número 1, que no hay mal más grande que ellos. Dado el hecho de que All Might eliminó a su líder, sus razones iniciales para hacerlo simplemente habrían sido demostrar que seguían siendo relevantes y que ese líder no era la mayor de las pérdidas. Desde que se salieron con la suya, confían en que se saldrán con más. Originalmente irrumpieron aquí, luego robaron un banco y ahora liberaron a los reclusos de una prisión. En todo caso, su próximo objetivo será igualmente grande e igualmente audaz. Gracias, dijo Mirio. Me ha dado mucho en qué pensar y discutir con Sir Nicteye. Si obtienes alguna pista, asegúrate de hacérmelo saber, dijo Shirou. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Podrías decir eso, dijo Shirou encogiéndose de hombros antes de que Mirio se alejara y los dedos metálicos agarraran un huevo una vez más. Dodge. Eri observó cómo Stein hacía sus ejercicios, sudando por la frente mientras empujaba su cuerpo más allá de sus límites. La niña no pudo evitar observar con una mezcla de adoración y asombro cómo Stein realizaba hazañas que serían imposibles para la mayoría de la población. Teniendo en cuenta que las únicas personas que había visto anteriormente apenas entrenaban cuando las había visto, cualquier cosa que hiciera Stein se sentía como un gran logro, incluso las tareas más simples. ¿No preferirías dibujar con tus crayones o algo así?, preguntó Stein, sin dirigir su atención hacia Eri. A pesar de no mirar, pudo darse cuenta de que la joven movía la cabeza de un lado a otro. Imaginé. No quiero dibujar hoy, dijo Eri mientras se sentaba en los escalones que salían del sótano que servía como sala de entrenamiento de Stein. Estoy seguro de que hay muchas muñecas con las que podrías estar jugando, dijo Stein, haciendo todo lo posible por ignorar la prescripción de Eri. No quiero jugar con muñecas, dijo Eri, imitando su tono anterior. Entonces, ¿a qué quieres jugar con Brad? Una espada. Stein se encontró haciendo una pausa a mitad del movimiento mientras su mente repetía lo que acababa de escuchar decir a Eri. De pie, usó su antebrazo derecho para secarse el sudor de la frente antes de caminar hacia donde estaba sentada Eri. A pesar de ser la figura intimidante que era, Eri no se inmutó en lo más mínimo. ¿Por qué?, preguntó Stein. Porque puedes jugar con ellos todo el día y es importante compartir, dijo Eri. Stein asumió que Eri había entendido recientemente la noción de compartir del bufón diminuto que el payaso tenía a su lado. ¿Entonces quieres que comparta contigo una de mis armas?, preguntó Stein, recibiendo un asentimiento afirmativo de la joven. Chasqueando la lengua, Stein consideró sus opciones y supo exactamente cuál lo metería en problemas con la bruja de arriba. Dada toda la basura que ella le había dado hasta ahora, esto apenas contaría como una mancha en su historial. Arrodillándose frente a Eri, Stein sacó la espada más pequeña que llevaba encima. Era una daga escondida con una hoja que no era más grande que su dedo índice. Aquí, dijo, ofreciéndolo, pero cuando ella lo alcanzó, él se lo quitó de los dedos antes de que ella tuviera la oportunidad de agarrarlo. Esto no es un juguete. Nunca debe considerarse como tal y solo se lo estoy dando a usted para su propia protección. Si alguna vez sientes que estás en peligro y ninguno de nosotros está ahí para protegerte, quiero que puedas protegerte y llevar esto a la pierna de quien sea que te esté asustando. Eri asintió con comprensión antes de que Stein le diera el arma pequeña. Ahora, dijo Stein, de pie a toda altura una vez más. Si vas a empuñar un arma, vas a aprender a usarla. Déjame enseñarte una o dos cosas y si lo haces semidecente, te invitaré a un helado esta noche cuando todos estén dormidos. ¿En serio?, exclamó Eri, sus ojos se iluminaron al pensar en el postre helado. Stein se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el centro de su área de entrenamiento una vez más, escuchando los pequeños pies de Eri golpeando el suelo mientras la perseguía. Stein se alegró de que le diera la espalda a la niña en ese momento. Le dio un puñado de segundos para quitarse la cálida sonrisa de la cara. Capítulo 54. Mirándose en el espejo, era difícil recordar la última vez que se había visto tan desaliñado. Aún así, no era como si importara. Nadie vino a verlo en un estado tan terrible, así que no le importó particularmente.
La mayoría del mundo ni siquiera sabía que estaba vivo, entonces, ¿por qué debería parecer que quería estar vivo? Un golpe en la puerta antes del sonido de una llave insertada en la puerta de entrada alguna vez lo habría emocionado. Ahora, sin embargo, simplemente se sentó en silencio mientras la persona entraba a su casa. Cam, te traje comestibles, dijo Mitnick mientras entraba con 2 bolsas en cada mano. Hizo una pausa momentánea mientras se olía por la nariz. No te duchaste de nuevo hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Respondió Kan abatido. El punto es que eres mi amiga y me preocupo por ti, dijo Kayama mientras comenzaba a llenar la nevera de Kan con la comida que necesitaba mantenerse fría. No deberías molestarte. Tonterías, dijo Mitnick, haciendo todo lo posible por mantener intacta su actitud alegre. Eres mi amigo y eso es motivo suficiente para molestarte. Kan permaneció en silencio, todavía sin levantar la cabeza mientras continuaba mirando al suelo. Mira, sé que pasaste por algo traumático, dijo Kayama mientras continuaba con sus asuntos. Yo también he sufrido y durante mucho tiempo pensé que nunca me enfrentaría a lo que había sucedido. A veces todavía me encuentro deseando que todo fuera un sueño y que las cosas fueran diferentes. Dolor como ese, nunca desaparece realmente. Sin embargo, lo que importa es como nosotros. Sal de ahí. La medianoche hizo una pausa mientras cerraba la puerta del refrigerador, su tarea completada. Las 2 palabras de Kan se habían dicho casi en silencio, pero ella sabía que no debía empujarlo a algo de lo que claramente no estaba dispuesto a hablar. Después de todo, esta no era la primera vez que intentaba que él se abriera y no sería la última. Está bien, solo cuídate, por favor, dijo lentamente antes de salir. Se quedó afuera de la puerta momentáneamente antes de escuchar el sonido de algo rompiéndose después de ser arrojada violentamente contra una pared. Ella no sabía cómo ayudar a Vladkin en su camino hacia la recuperación, pero era muy posible que ya hubiera caído demasiado lejos. Mitnick realmente no sabía si era capaz de ayudar a su amiga de mucho tiempo. Tal cosa la aterrorizaba. No ayudó que se negara a ver a un profesional y aparentemente estaba decidido a marchitar su vida en un estado de declive constante. Mitnick no pudo evitar estar aterrorizada por la posibilidad demasiado real de venir a su casa un día y descubrir que ya no estaba. Ella chasqueó la lengua mientras hacía todo lo posible por sacar los pensamientos de su mente. Había visto pasar más de lo que le correspondía a sus amigos, la vida de héroe era implacable a veces. Aún así, había un amigo al que ella tenía la capacidad de salvar, pero parecía contento con el deseo de no salvarse en absoluto. Tenía muchas ganas de ayudar, pero no tenía idea de qué hacer, a quién podía recurrir. El resto del personal deseaba brindar su ayuda, pero Vladkin los había rechazado a todos sin dudarlo un segundo. Realmente se estaba quedando sin opciones y no sabía qué podía hacer. Eso fue hasta que escuchó que se abría la puerta detrás de ella y Mitnick se encontró dando vueltas en el acto en estado de shock. ¿Sí? Ella preguntó, sin tener idea de por qué Kan se había levantado de su lugar de desolación para detenerla. Sus dedos apretados, las uñas en desesperada necesidad de arreglarse amenazaban con perforar la piel de su mano. Tráeme un estudiante, declaró audazmente. Una estudiante, repitió Mitnick, con la esperanza rebosante en su alma. Sí, por supuesto que lo haré. ¿Cuál? Los ojos de Kan se agudizaron y un silencioso "oh" cruzó por la boca de Mitnick. Incluso sin que él dijera el nombre, ella sabía exactamente a qué estudiante se refería. Esto podría tener consecuencias más desastrosas que resultados beneficiosos. Aún así, tenía el potencial de ayudarlo, lo que en esta etapa era una oportunidad suficiente para que ella aprovechara. La brava se mantuvo al margen mientras observaba a Hentle hablar con dureza a uno de los villanos más temidos del país de una manera desafiante. Normalmente, esto estaría completamente fuera de discusión con respecto al carácter de Hentle, sin embargo, ella sintió que su diatriba estaba completamente justificada. Después de todo, Hentle había descubierto recientemente que Stein le había dado un cuchillo al miembro más joven de su familia separada. Ni un cuchillo de juguete para una casa de muñecas ni nada de esa naturaleza. Un cuchillo que probablemente había atravesado la piel y la carne.
Mientras tanto, Stein no dijo nada para defender sus acciones, afirmando muy claramente que acababa de permitir que una niña se entregara a sus fantasías. Por mucho que quisiera hablar y agregar su voz a la de Gentil, al mismo tiempo no podía culpar a Eri. La decisión de Stein de darle el cuchillo a Eri en primer lugar seguía siendo cuestionable en el mejor de los casos, pero no podía culpar a Eri por haberlo pedido. Por mucho que fuera un pensamiento perturbador, la joven admiraba al asesino en serie. La brava no podía culparlo porque ella misma admiraba a Gentle. La adoración y la imitación a veces iban de la mano y, por mucho que le doliera decirlo, pasó por algo increíblemente similar a lo que probablemente estaba pasando Eri ahora. Dado el ambiente atroz en el que la niña había crecido, no era de extrañar que se aferrara a la primera persona que le había dado algo parecido a la positividad. Ella misma había crecido con una peculiaridad que la obligaba a encontrar el amor. Una tarea, especialmente ir a la escuela, no había sido una tarea fácil en ningún sentido de la imaginación. Luego, cuando descubrió Gentle y encontró a alguien que aceptaría su amor, se encontró haciendo cualquier cosa para ganarse su afecto a cambio. Incluso si los crímenes que cometieron fueron mínimos, el mero hecho de que ella se hubiera convertido en criminal para otra persona, hablaba de su deseo y necesidad de ser aceptada por lo que era. Ella puede haber sido parcial en su opinión sobre el tema, sin embargo, si alguien más mirara su situación, la palabra que posiblemente se habría encontrado pensando habría sido trágica. La brava también lo sabía. Durante tantos años había contemplado dónde habría sido su vida si la primera persona a la que había confesado hubiera aceptado su amor. Probablemente nunca habría conocido a Gentle y, a su vez, nunca se habría encontrado en circunstancias tan extrañas. De todos modos, lo había hecho porque había elegido hacerlo, a pesar de los peligros a los que se enfrentaba. Por lo tanto, ella necesitaba hablar. «Déjala que lo guarde», dijo, interrumpiendo la diatriba de Gentle. «La brava», exclamó Gentil en estado de shock mientras Stein levantaba una ceja intrigada. «¿Aceptas lo que ha sucedido de una manera tan casual?» «Gentil, por favor sepa que soy consciente de la gravedad de esta situación», afirmó la brava con calma. «Creo que es mejor para Eri que le hayan regalado este cuchillo y que le enseñen a usarlo correctamente». Si Stein hubiera rechazado la solicitud y Eri no hubiera aceptado un no por respuesta, es muy probable que hubiera tomado un cuchillo para sí misma y posiblemente se hubiera lastimado. «Absurdo. La joven señorita Eri nunca haría tal cosa», proclamó Gentle. La brava le dirigió una mirada mordaz, diciéndole que mantuviera la boca cerrada. Al final del día, si Stein está dedicando su tiempo a ayudar a Eri a aprender a usar el arma correctamente, comenzó, cambiando su mirada a Stein, entonces no veo ningún daño en eso. Mientras tanto, Stein no querría que alguien que lo admira de esa manera, se lastime mientras está bajo su vigilancia. Es mejor así que tratar de evitar que haga algo que claramente quiere hacer. «Me aseguraré de que no se lastime a sí misma», dijo Stein de tal manera que la brava no tuvo más remedio que creerle. Todavía tenía la sensación de que no era porque Stein estuviera preocupado de que Eri se lastimara a sí misma, sino que, en caso de que se lastimara, le quedaría mal como maestro. Aún así, era mejor que nada. «Sigo creyendo que deberíamos consultar a la señorita Rin antes de permitir que Eri desarrolle aún más este mal hábito», declaró Gentle, claramente conmocionado por el hecho de que la brava le hubiera hablado de esa manera. «Bueno, la bruja no está aquí, es ella», dijo Stein, con los labios curvados en una sonrisa muy levemente. «Para cuando ella regrese, deberías haber podido perfeccionar bastante bien tu discurso». «Bueno, hablando de la señorita Rin, ¿sabrías por casualidad dónde se ha aventurado a pasar el día?», preguntó Gentil. «No lo sé, no me importa». «Ahora, si no te importa, podría llevar a mi protegida escaleras abajo y enseñarle el extremo puntiagudo de un arma al mango, ¿o crees que ese es un primer paso demasiado complicado?». La brava sintió ganas de frotarse las sienes antes de simplemente optar por salir de la habitación. Claramente había demasiado ego allí para su gusto. Pasar un buen rato en internet calmaría su mente. «Tus compañeros parecen dispuestos a darnos un amplio espacio», dijo Rin mientras bebía el té que le habían dado. «A pesar de que a veces son entrometidos, saben que no deben interponerse entre nosotros», dijo Shirou. «Entonces los has entrenado bien».
¿O eso les he instalado suficiente miedo? Cierto, muy cierto. Rin y Shirou compartieron una sonrisa gentil el uno con el otro antes de que los ojos de Rin cayeran mientras Shirou tomaba su propia taza de té con su brazo de metal. «Supongo que todavía te estás tomando el tiempo para adaptarte». Ella preguntó. «Ha sido lento», dijo Shirou. «Sin embargo, no me arrepiento de lo que hice. No lo dudaría en lo más mínimo. Siempre te has centrado en los resultados finales, sin preocuparte por lo que se perdió para lograrlo», dijo Rin, tomando un largo sorbo de su bebida antes de colocarla en su platillo. «Sin embargo, siempre ha sido una de tus cualidades redentoras, si puedes llamarlo así. Otros simplemente lo llamarían tontería. No cambia mi opinión sobre el asunto. Dudo sinceramente que hubiera tenido alguna posibilidad de hacerlo», reconoció Rin antes de optar por cambiar de tema. «¿Te has encontrado un nuevo rol en la academia?» «Ya no estoy obligado por las lecciones», afirmó Shirou. «Enseño algunas de las clases más exigentes físicamente y un toque de teoría, pero todo tiene que ser revisado previamente por un miembro de la facultad. ¿Te imaginas la indignación en la torre del reloj si estuvieras enseñando algo allí?», preguntó Rin. «La pura audacia», dijo Shirou, levantando la voz para imitar mal a otro individuo. «¿Alguna vez te has preguntado si volveríamos? Oh, supongo que por tu bien, si te dieran la oportunidad, elegirías regresar». El silencio reinó momentáneamente mientras los ojos de Shirou bajaban ligeramente. «Supongo entonces que ya sabes tu respuesta a tal pregunta». «Por supuesto que sí», dijo Rin sin dudarlo. «Este mundo no es nuestro, nunca lo será y, francamente, no pertenezco aquí. Tú sin embargo. ¿Qué pasa con los contactos que has hecho desde que estás aquí?», interrumpió Shirou. «Seguramente habría alguien que te obligaría a hacer una pausa y considerar tus opciones». Rin se encontró mordisqueando el interior de su labio inferior mientras Shirou le lanzaba esas palabras. Por muy detestable que fuera admitirlo, realmente había llegado a disfrutar de la compañía del extraño grupo de personas que la rodeaban. «Volverían conmigo. La torre del reloj los diseccionaría en el momento en que llegaran. Tendrían que pasar por mí primero», declaró Rin audazmente, sintiéndose demasiado protectora con una persona en particular. Una pequeña sonrisa se deslizó por los labios de Shirou, pero no avanzó más en la conversación. No había necesidad de entrometerse más, ya había recibido entretenimiento más que suficiente. «¿Deberías invitar a tus compañeros?», preguntó Rin, cambiando rápidamente el tema de conversación. Inclinando ligeramente la cabeza, Shirou se centró en a qué se refería Rin. Justo afuera del edificio y mirando por la ventana, estaban varios de los compañeros de dormitorio de Shirou, haciendo un trabajo no tan sutil de mantenerse ocultos. Aunque Shirou tuvo que admitir que si Agakure era parte del grupo, no podía decirlo por, bueno, razones obvias. «Déjalos divertirse, después de todo, solo son niños». «Este parece un tono mucho más amable de tu parte con respecto a ellos», comentó Rin. «¿Realmente los ves ahora como algo más que niños soldados?». Hubo otro momento tenso antes de que se rompiera el silencio. Sin embargo, no por Shirou o Rin, sino por la apertura de la puerta y la medianoche apareciendo a la vista. «Lo siento si estoy interrumpiendo», comentó antes de cerrar la puerta detrás de ella y dar un paso hacia donde Shirou y Rin estaban sentados. «Lo siento Kayama, si hubiera esperado más compañía, habría preparado más té», se disculpó Shirou. «Mimi Shirou», dijo Rin mientras se llevaba una mano a la boca. «Mírate hablando con tus mayores de una manera tan educada». Había tardado mucho en llegar, pero Midnight aún podía sentir el irritante tic que parecía estar presente cada vez que estaba en la misma habitación que Rin. Sin embargo, siendo una profesional, simplemente dejó pasar el comentario. «Shirou, necesito tu ayuda con algo». «Shirou», dijo Rin, cortando la medianoche. «Por favor, recuerde que se le permite decir que no cuando una dama se acerca a usted, especialmente cuando dicha dama es el doble de usted. No termines esa frase», proclamó la medianoche audazmente, incapaz de evitar que Rin se metiera debajo de su piel. «Me disculpo por el comportamiento de Rin», dijo Shirou sinceramente. «Ahora, ¿cómo puedo ser de servicio y necesito armarme de antemano? Dado el estado del hombre que desea verte, un par de armas para defenderte no sería la peor opción».
Shigaraki observó la destrucción y el caos causados por sus subordinados. Los reporteros de noticias apenas pudieron transmitir adecuadamente sus sentimientos sobre la catástrofe que había ocurrido. Sin embargo, a pesar del hecho de que el caos corría desenfrenado, no pudo evitar sentirse vacío por dentro. Era como si algo estuviera incompleto. Y él sabía lo que era. No importaba cuánta muerte y decadencia propagara, cuánta desolación reinara sobre la población, todavía había una mancha en su historial. Hasta que se corrigiera esa mancha, nunca se sentiría completo. Era hora de sacarlos de su escondite, de obligarlos a salir a la luz para que pudiera librar al mundo de esta plaga de una vez por todas. Sin embargo, tenía que ser específico. Un espectáculo demasiado grande y haría que todos los héroes del país se abalanzaran sobre su ubicación. Demasiado pequeño y sería visto como una broma. Shigaraki solo necesitaba descubrir qué cebo sería mejor, y entonces sería el momento de promulgar su venganza. Dado su último recluta, aplastar un insecto debería ser una tarea fácil. Después de todo, no había pasado día tras día sometiendo al gigante para que simplemente no usara su nuevo juguete.